Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Nuestro Impacto Económico. Aquí en Telesur les saluda a Luis de Jesús. De inmediato, les invito a revisar nuestros titulares. En medio de la crisis sanitaria por la pandemia, el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil recorta millones del programa de asistencia Bolsa Familia y utiliza ese dinero para pagar publicidad estatal que limpie su imagen. Ampliamos la información en breve. La emergencia por la COVID-19 empuja a Italia a aumentar su consumo de arroz, dejando levemente de lado a la pasta, le contamos. Y además, el gobierno de China apunta sus esfuerzos a la recuperación económica en los tiempos post-pandemia. Vamos a iniciar de inmediato las informaciones económicas en Telesur. Hablamos ahora de Brasil. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro recortó unos 14,5 millones de euros del programa Bolsa Familia para pagar publicidad estatal. Ojo, la orden provino de la presidencia de Brasil y fue aprobada por el ministro de Economía Paulo Guedes y por el jefe de la Casa Civil Walter Braga Neto. Según el periódico brasileño Folha de Sao Paulo, quien dio la información, el medio también ha explicado que la lista de espera para poder acceder al plan de ayuda del gobierno ha superado los 430.000 solicitudes entre abril y mayo. El Ministerio de Economía emitió este jueves un comunicado en el que explica que la legislación no permite recibir a un mismo beneficiario varias ayudas al mismo tiempo. Según el Ministerio, cerca del 95% de las familias que se benefician del programa Bolsa Familia también han solicitado las ayudas de emergencia, que son unos 600 reales, o lo que equivale a poco más de 1.000 euros al mes, o 1.200 reales en el caso de madres solteras. Pero mientras esto ocurre en Brasil, en Bolivia, el gobierno de facto de Yanine Áñez ha ordenado el cierre de 3 ministerios y sus embajadas en Nicaragua e Irán para supuestamente ahorrar recursos y destinarlos a la lucha contra el coronavirus. Áñez ha dicho que reducirán de 20 a 17 los ministerios. En el caso de los ministerios de Cultura y Deportes, serán ahora parte de la cartera de Educación y el de Comunicación pasará al de la Presidencia. La mandataria de facto no ofreció detalles sobre cuándo serán efectivos los cierres y por qué se eligieron esas embajadas en particular, o cuánto será el ahorro económico que supondrán, ni tampoco ha dicho cuál será la representación diplomática para estos países. Vamos a cambiar ahora de tema. En México, el TEMEC ha generado una complicación para el sector automotriz. Los cambios de último momento en las normas sobre la aplicación de reglas de origen en el sector automotor del nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México harán más difícil cumplir las obligaciones en compras de acero y aluminio regionales. Al menos así lo ha dicho este jueves una agrupación de la industria. El cumplimiento de esas reglas es vital para poder gozar de un arancel cero en el TEMEC. En el arranque del acuerdo, los productores de vehículos pesados deberán cumplir con el 60% de contenido regional, el 45% de contenido laboral o de altos salarios y un 70% de compras de acero. Las armadoras de autos también deberán cumplir con el porcentaje. Por su parte, los fabricantes de vehículos pesados agrupados en el ANPAC advirtieron que los ajustes tardíos han incluido ciertas piezas del proceso de ensamblaje que ahora deberán cumplir con el 70% y que no se habían incluido en lo acordado. Además, esto desfavorecerá a la industria. Y escuche esto, Estados Unidos sigue sus agresiones al proyecto del gasoducto Nord Stream 2. Este jueves, senadores estadounidenses introdujeron un proyecto de ley para sancionar a todas las compañías que proporcionan certificación, seguros e instalaciones portuarias para este proyecto energético. Vamos a ver. El proyecto Nord Stream 2, diseñado para transportar gas natural de Rusia a Alemania, ha estado bajo presión estadounidense desde su lanzamiento. En medio de la puesta en marcha de la construcción de este ambicioso proyecto, donde compañías energéticas de Austria, Alemania, Francia y los Países Bajos han invertido casi 1.000 millones de euros cada una en el gasoducto, y más de 1.000 compañías de 25 países están muy interesadas en completarlo. Washington ha intensificado su arremetida contra el Nord Stream 2.
El proyecto, que duplicará el suministro de gas natural a Alemania y Europa en general, a través del mar Báltico, reduciendo el tránsito a través de Ucrania con 2 tuberías, podrán ser transportados anualmente unos 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural desde Rusia hacia el viejo continente. Pero Estados Unidos se opone al proyecto, puesto que quiere conquistar el mercado europeo con su gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, pero a un costo mayor. Ahora la situación es que los países europeos carecen de dinero, y si los países europeos se preparan para pagar más del 30 o incluso el 70% por encima del precio del gas ruso para mantener relaciones amistosas con los Estados Unidos, entonces no tendrán el dinero para hacerlo durante un año. Más allá de los dividendos, expertos consideran que las razones de contener la finalización del Nord Stream 2 obedece también a cuestiones geopolíticas. De hecho, Estados Unidos está jugando a las cartas para contener la construcción del proyecto de energía. Si Estados Unidos corta el proyecto del gasoducto ruso en el futuro y reduce el suministro de gas ruso, tendrá una poderosa influencia geopolítica. Entonces, la cosa no es tan simple como que Estados Unidos intente vender su propio gas. El gasoducto, que tiene una inversión de 10.000 millones de euros, cuenta con 1.230 kilómetros de tuberías, de los cuales apenas faltan por construir menos de 160 kilómetros. Se finalizará pese a las constantes amenazas, aseguran desde el Kremlin. Incluso el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que Gazprom puede terminar el oleoducto por sí mismo y ponerlo en marcha a más tardar en el primer trimestre de 2021. Vamos a revisar ahora los indicadores del precio petrolero para la jornada de este viernes. El petróleo del Brent entrega en agosto de 2020 para $40,16 el barril. Ha subido 0,43%. En el caso del petróleo WTI de Texas, para entregarse en julio de este año, ha operado a $37,50 al abrir la jornada. El barril ha subido 0,24%. En la cesta de la OPEP, en la jornada del 4 al 6 de julio 2020, registró un descenso al cotizar en $34,84. Momento de hacer una primera pausa aquí en nuestro Impacto Económico. Al regreso hablamos de Europa, nos vamos a Portugal. ¿Qué está haciendo ese país europeo para superar la crisis del nuevo coronavirus? Se lo contamos en breve. Ya venimos. Debido al coronavirus, nuestro trabajo se detuvo. Solía trabajar en una escuela como conductor de un autobús privado. La enfermedad se propagó repentinamente y detuvo nuestro trabajo por completo. Todo esto se debe al virus. Ricos o pobres, todos están sufriendo. Pero soy una persona analfabeta y ese trabajo era mi medio de ganarme el pan de cada día. Las personas con trabajos profesionales aún pueden trabajar en sus computadoras portátiles desde su casa, pero las personas pobres han sufrido más. Las personas analfabetas han perdido su empleo. El gobierno debería pensar en estas personas. Estamos de vuelta en nuestras informaciones económicas. Testimonios como este que escuchaban en pantalla se han vuelto una constante a escala mundial. En este caso es en India, segundo país más poblado del mundo y que en la actualidad enfrenta el mayor bloqueo de personas a escala global y donde se prevé que la economía se contraiga en un 5% tan solo este año 2020. El coronavirus llevó al cierre de la mayoría de sectores en ese país, por lo que muchos han perdido sus empleos. Según el Centro de Análisis Center for Monitoring Indian Economy, un total de 122 millones de indios perdieron su puesto de trabajo en abril pasado.
El cierre de la India ha afectado desproporcionadamente a los pobres, muchos de los cuales trabajan como vendedores o conductores. A medida que India flexibiliza sus restricciones de cierre en un intento por alentar la actividad económica, los expertos han dicho que al menos 100 millones de indios lucharán por recuperarse y serán empujados por debajo de la línea de pobreza. Mientras tanto, en Portugal, la industria turística espera una recuperación económica a medida que disminuyen los casos de COVID-19. Vamos a ver. Para nadie es un secreto que la industria turística ha sido fuertemente golpeada debido a la pandemia de COVID-19, que ha obligado a la cancelación de vuelos, el cierre de hoteles, restaurantes, bares y, como consecuencia, la pérdida temporal de millones de empleos. Portugal no se ha salvado de esa dura situación, y su sector turístico también padece los síntomas de la pandemia. Pese a ello, la industria espera recuperarse a medida que los casos de coronavirus van disminuyendo en Portugal. En ese país, los vuelos internacionales se están reanudando y los hoteles están reabriendo, ya que Portugal ha logrado mantener bajos los casos de COVID-19, lo que sin duda es una noticia particularmente buena para la industria del turismo, que ha sufrido grandes pérdidas económicas. Siendo el principal destino Portugal y teniendo el turismo como el motor principal en términos de la economía local, vimos un gran impacto, que es algo que no puedo recordar en una situación como esta. Hay que destacar que la temporada de playa finalmente ha llegado al sur de Portugal, pero los turistas aún están por llegar. El Algarve, un popular destino de verano en Europa, hasta ahora se ha salvado principalmente de COVID-19, pero con 2/3 de los ingresos dependientes de los visitantes internacionales, no es inmune a las grandes pérdidas económicas. En abril, las pernotaciones prácticamente cayeron a cero. El desempleo aumentó un 123% y los ingresos del turismo disminuyeron en un 85%. Las pérdidas económicas de este año, en términos de reserva, pueden alcanzar 1,5 millones. Sabemos que este no será un verano como el que estamos habituados, con ocupación total. Pero mis estimaciones no son tan malas. Portugal espera recuperar parte del intercambio a medida que se alivian las restricciones de viaje, ya que el turismo es crucial para la economía del país, puesto que representa el 15% del Producto Interno Bruto Nacional de Portugal. Este verano será como ningún otro, y se prevé que Portugal pierda 7 millones de visitantes este año, pero el gobierno espera que el turismo pueda ser nuevamente la clave para recuperarse de la crisis económica causada por la pandemia, tal como lo hizo en la crisis financiera de 2008. Estamos hablando de Portugal, hablamos de otro país europeo también. Todos estamos acostumbrados a conocer a Italia por sus pastas, pero en esta época de pandemia ha surgido otra realidad. El arroz ha venido ganando terreno en las mesas y en los contenedores con sello de exportación. Italia, líder europeo del cultivo de arroz, ve cómo se disparó su consumo durante la pandemia hasta el punto de superar a la pasta. Y es que pese a la crisis, Roma firmó un acuerdo para vender arroz a China. El risotto, receta top estrella de las mesas italianas, especialmente en el norte, es también muy querido por los chinos, que importan las variedades de arroz necesarias para su elaboración, como el carnaroli, el arborio, el roma o el baldo. Logramos llegar a un acuerdo entre los gobiernos de Italia y China. Exportará arroz de risotto a China, es decir, carnaroli, arborio, volano, roma, baldo. Esto se debe a que nuestro arroz es mucho más valioso que el arroz cultivado en China. La producción italiana de arroz, repartida en 2.200 hectáreas cultivadas por 5.200 productores en todo el país, equivale a 1,5 millones de toneladas y cerca del 50% del total de la Unión Europea. Además, tiene unas 200 variedades. Europa es, sin embargo, un peso ligero en el planeta arrocero, con apenas 0,4% de la producción mundial, 500 millones de toneladas anuales, mientras que 90% es cultivado en Asia. Al mismo tiempo, el arroz italiano tiene éxito en su propia tierra, puesto que su consumo aumentó 47% durante las 6 primeras semanas de la pandemia.
Su demanda destronó incluso a la reina pasta durante este periodo. Durante la emergencia de COVID hubo un redescubrimiento de risotto y arroz. Los supermercados han sido asaltados. Tanto el arroz como la pasta tienen su lugar en la cocina italiana una vez más. El risotto siempre ha sido un poco desairado. La región de Lombardía cuenta con una reserva de agua y un suministro constante durante toda la duración del cultivo de arroz, lo que no es posible en todas las regiones de Italia. El arroz en Italia se siembra durante la primavera y es cosechado entre los meses de septiembre y octubre de cada año. Momento de hacer una nueva pausa aquí en nuestro impacto económico. Al regreso nos vamos de Europa a Asia. Hablamos del gigante asiático. China ha comenzado a centrar sus labores para reenfocar la economía y la recuperación económica en la época post-pandemia. Los detalles a la vuelta. Estamos de vuelta a las informaciones económicas en China. La apuesta está centrada ahora en la recuperación post-pandemia. El país centra su estrategia en acciones a lo interno que permitan levantar nuevamente la economía local. También en el país se realizan festivales comerciales, así como ferias de empleo. Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en el centro de China, la más afectada por el nuevo coronavirus, ha celebrado su primera feria de trabajo fuera de la línea para graduados universitarios desde el estallido de la COVID-19. Un total de 85 empresas, principalmente locales en sectores de tecnología de la información, equipos de alta gama, biomedicina, educación y capacitación, se reunieron en el evento celebrado en la Universidad de Jianghan para ofrecer 2.000 puestos de trabajo. Un total de 831 graduados encontraron trabajo en el evento. La ciudad realizará nuevas ferias de empleo más para graduados universitarios en junio y julio próximo. En China se realizará el primer festival de vida nocturna. El mismo será inaugurado este sábado en la ciudad de Shanghái. El objetivo, impulsar aún más el consumo siguiendo los pasos del Festival de Compras Double Five. Recordemos que el Festival de Compras Double Five, que se lanzó el pasado 4 de mayo en la misma ciudad, registró cerca de 14.030 millones de dólares por concepto de ventas minoristas en línea en el punto medio del festival. Hay que destacar que ambos festivales apuntan a apoyar a las empresas locales a recuperarse de una desaceleración en el gasto del consumidor debido al brote del coronavirus. Organizado por la Comisión de Comercio, la Oficina de Turismo y Cultura de Shanghái, así como la Administración de Publicaciones y Prensa de Shanghái, el festival alentará a los principales minoristas en áreas comerciales clave. Nos unimos a todas las tiendas juntos para hacer algunas transmisiones en vivo, para promover el consumo y la participación en el evento económico de la Noche del Comprador. El volumen de movimiento aumentó aproximadamente en un 25% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El Shanghai Nightlife Festival contará con más de 180 eventos especiales, que incluyen temas como cenas de medianoche y noches de compras sin dormir, para crear una nueva imagen de la vida nocturna en Shanghái, llena de un ambiente mundano o sabor local, tendencia de moda y estilo internacional. De igual forma, se implementarán una serie de medidas que incluyen el transporte público y las extensiones de la línea de metro los fines de semana y días festivos para apoyar el festival, junto con espacios de estacionamiento temporales. Durante el Festival de Vida Nocturna, relajaremos aún más las restricciones para colocar puestos al aire libre,
y agregaremos espacios de estacionamiento temporales en las calles en áreas claves. La confianza del mercado de consumo nocturno se incrementa mediante la combinación de políticas y actividades. Al mismo tiempo, los comerciantes lanzarán actividades promocionales durante festivales como el próximo Dragon Boat Festival, el 25 de junio. Las principales plataformas de comercio electrónico lanzarán también promociones de ventas en línea a gran escala. Las estadísticas muestran que los negocios fuera de línea continuaron recuperándose y el consumo fuera de línea alcanzó los 20,27 billones de dólares en mayo pasado en la ciudad de Shanghái. Hemos notado que debido a nuestro entorno comercial estable, una fuerte ventaja competitiva integral, la ventaja de un mercado a gran escala y un potencial de demanda interna, muchas multinacionales están considerando expandir sus cadenas industriales en China. Hay que comentar también sobre China que actualmente no hay fuga de capitales extranjeros ni reubicación de cadenas industriales y cadenas de suministro en el gigante asiático. Palabras del propio portavoz del Ministerio de Comercio de China. Los comentarios surgen en respuesta a ciertos informes de los medios de comunicación de que algunas compañías moverán sus cadenas de suministro fuera de China, pero todo apunta a que las multinacionales siguen apostando al dragón rojo. El portavoz del Ministerio de Comercio de China hizo hincapié en que formar una cadena industrial internacional o una cadena de suministro requiere la elección de socios a largo plazo en el proceso de globalización económica, lo que muestra las ventajas, la división del trabajo y también la cooperación de las economías mundiales. Desde Beijing insisten en que China ampliará inquebrantablemente la apertura, continuará también relajando las restricciones para alentar la inversión extranjera y mejorará las cadenas industriales nacionales y las cadenas de suministro. Y con información económica del gigante asiático hemos llegado al final de esta edición de Nuestro Impacto Económico. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.